Bueno, la palabra es alivio porque empiezan a bajar las tasas de interés. Esto lo veníamos viendo desde el martes y ayer se reconfirma con los datos de la licitación. Siguen las tasas altas, sobre todo si las comparamos contra la inflación, porque las letras ayer cerraron, te pagan 3,9 mensual y la inflación está caminando al ritmo de 1,9, pero empiezan a bajar las tasas de interés. ¿Qué sucedió ayer en concreto en la licitación? Vencían aproximadamente 7 billones de pesos y se renovó. El gobierno decidió tomar el 91% en concreto de esos pesos que vencían. Y logró que baje la tasa de interés. Aproximadamente es 1000 puntos básicos, aproximadamente un 45, un 35%. Y las tasas de las letras que les comentaba, tenemos por ahí el tuit de Kirno, que siempre después de una licitación, él publica, bueno, exactamente, cuántos pesos entraron a cada instrumento y con qué tasa cerraron. Pero eran instrumentos, las letras que te estaban pagando 4,8 mensual y ayer cerraron en 3,9. Entonces el resultado es ese, sigue la tasa por encima de la inflación, pero es una baja importante. Y si vemos un poco la película de lo que pasó después del resultado del domingo en las elecciones, es que tuviste un ajuste del tipo de cambio nominal, eso inmediatamente empezó a tener resultados con la liquidación, con el ingreso de dólares, y eso te permitió que empiece a aflojar la tasa de interés. Eso es lo que estuvo pasando. Pero aparte el gobierno es completamente consciente que se frenó la actividad, ¿eh? Obviamente ese apretón monetario tuvo muchas consecuencias. Pero es consciente que lo tiene que cambiar eso, ¿eh? Bueno, y lamentan que haya sido en este momento, pues, pero saben perfectamente que se frenó la actividad, que hubo un freno importante. A fin de año, cuando miremos el dato cerrado del PBI, el crecimiento de la actividad económica va a dar por debajo de lo proyectado y van a ser por estos 2 meses que tuvimos, mes y medio, con tasas tan elevadas. Y que en parte fue el resultado de la elección, ¿eh? También, porque te frena mucho. Te frena crédito, te frena ventas, te frena algo que ya venía, un sector que venía retraído aún más. Ojo con los hipotecarios, que la tasa promedio, claro que se está viendo reflejado lo que pasó en los últimos 2 meses, está de UVA más 10,4%. Una barbaridad. Es una barbaridad. Sigue habiendo bancos que te prestan al 4,5, 5, eso es una buena alternativa, pero más de 10% es altísimo. Digo yo, sugerencia, vayan a la Nación. Nación, provincia. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Nación mantiene... Nación, provincia... Nación, 4,5% más UVA, la verdad que es muy buena. Ni lo piense. Sí, coincido. Trasladar el cobro de sueldo al Banco Nación, olvídate. Si los otros bancos quieren hacer negocios extraordinarios, que no los hagan con vos. Sí, totalmente. Nación, y otra cosa. Bueno, voy a buscar al señor. En medio de la inestabilidad cambiaria, una buena noticia, y es que la inflación de agosto fue de 1,9%, quiere decir no se aceleró respecto a julio, que también había sido de 1,9%, así que es realmente un buen dato que no hubo traslado a precios. Ahora sí, entrando en el indicador, bueno, sorprendió transporte, fue el rubro que más aumentó, tuvo, fíjate, la mayor suba en 12 meses, 3,6%. Que ahí es el Estado. Nacional, provincial, totalmente, municipal, si querés, depende, pero es el Estado. Sí. No es el privado. Totalmente. Esto sí yo no lo entiendo. ¿El impacto de la suba de combustibles? No, alimentos y bebidas. Ah, que fue 2,4. De vuelta. Sí. Por eso, transporte y combustibles es precio... Está bien, combustibles son empresas privadas, pero si es por el impuesto, es el Estado. Esto, los restaurantes, realmente se ve una baja en los restaurantes, ¿eh? Sí. Más allá de algunos restaurantes puntuales, restaurantes que antes estaban llenos, hoy no están llenos. Ahora seguís subiendo los precios. Un punto por encima de la inflación. Seguís subiendo los precios más del promedio de la inflación, con lo que sale a comer afuera hoy. Sí, ahí es lo que hablamos, ¿no? Es un rubro que da para ajustar márgenes. Obvio que Porque es verdad que los servicios aumentaron mucho, pero da para ajustar márgenes. Un margen de ganancia en algunos restaurantes que son infernales, ¿eh? Sí. Es muy caro hoy salir a comer afuera en la Argentina. Pues yo ayer lo escuchaba a MP, a Monserrat Palacios, decía lo que era recontra lógico. Che, arriba de 30 lucas, después no te quejes si no va la gente. Claro. Y estamos hablando, a ver, y 30 lucas estamos hablando de un público particular, tampoco todos pueden eso. Pero ponele 25, 30 mil pesos, no, después no te quejes.
Pues no se puede pagar más de eso un plato. Además son esos servicios muy comparables con el mundo. Y en el mundo, por $20 y pico te puedes sentar a comer un menú al mediodía. ¿Qué no? Desde ya. Sí, y por menos también, pero digo, para hablar de un promedio. Bueno, acá estacionales ayudó un poco a este valor final de 1,9 porque ahí tuviste una baja de 0,8 y regulados 2,3. Lo importante acá también es, bueno, el acumulado que tenemos hasta este momento del año y la proyección de cómo va a terminar la inflación en 2025. Actualmente la tendencia te diría 33% de inflación para el cierre de todo 2025, que está bueno para mirar hacia adelante. Y en los próximos meses probablemente lo que venimos viendo ahora, un poquito más cerca de 2 que de 1, pero se mantiene por debajo del 2 y eso remarco que... ¿Qué estamos? ¿19? ¿Cuánto estamos acumulados? Menos de 20. ¿Acumulado? Sí, 19. Exactamente, sí, menos de 20. Y la tendencia, fíjate que no tuviste una desaceleración tan grande como en la Ciudad de Buenos Aires, que fue 1,6, pero sí te adelantó. No, lo que es interesante también, porque esto es agosto. Vos tuviste una apreciación, una depreciación del peso, tuviste una suba del dólar. En julio, totalmente, en julio, que eso podría haber impactado las primeras 2 semanas de agosto, el tipo de cambio subió más de 7% y en agosto también subió. Por lo tanto, eso que se haya descalzado la inflación de la suba del tipo de cambio es un buen dato. Ahora, vamos de vuelta. No quiere decir que no estén subiendo los precios, Hay inflación. Totalmente. Totalmente. Quiere decir que en agosto subieron casi un 2% respecto a los precios de julio. Con un nivel de precios muy elevado, eso se nota. Ayer también me preguntaban, Lara, no siento, una vez más, no todos los meses, en mi casa que la inflación sea del 1,9. Recuerden que este dato incluye todos los rubros, incluye hotelería, restaurantes, rubros que uno quizás no consume tanto, transporte, educación, y es un promedio. Alimentos quizás sea lo más representativo de lo que uno siente en su casa, que fue 2,4. Sí, depende de qué alimentos también. También. Porque la inflación es de cada uno, este es un promedio a nivel nacional. Sí. Pero depende cuál es tu canasta de consumo. Lo que te marca este dato es que el auto avanzó en la misma velocidad que el mes pasado de la inflación de Argentina. La aceleración, bueno, no tuviste aceleración. Bien. 5, lo importante de lo que pasó ayer es esto, es la colocación, se renovó el 91% de la deuda que vencía, pero además con una tasa casi 10 puntos menos de lo que esto es fundamental. Tiene que empezar a bajar la tasa, porque el gobierno ya sabe que la tasa alta empezó a pegar en la actividad económica. Entonces, sí o sí, necesitas que empiece a bajar la tasa. Milei designó un ministro para llegar a un acuerdo con los gobernadores. Recién te mostraba a Bernardo una foto que no es casual. Esa foto estaba dirigida directamente a los gobernadores, donde vos veías a Guillermo Franco, al presidente Milei, a Lisandro Catalán, al nuevo ministro de Interior, que en definitiva ya era en los hechos el ministro de Interior. Recuerden que Guillermo Franco era ministro de Interior, cuando asume la jefatura de gabinete se queda con ese cargo también y el que lo estaba manejando era Catalán. Hoy ya investido ministro de Interior. Pero esta foto que ayer publica el gobierno